Soy el profesor Benito Codina del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, Islas Canarias, y especialista en rehabilitación de personas con discapacidad visual. Vengo a hablarles acerca de la importancia de la iluminación, el contraste, el tamaño y el color para los deficientes visuales. Recuerden que a día de hoy en España aproximadamente 2 millones de personas tienen déficit visual. Y esas personas suelen tener dificultades a la hora de manejar la iluminación, el contraste, el tamaño y el color. Por lo tanto, conocer de estas variables supone también saber intervenir de forma más eficaz a quienes tienen esa serie de dificultades. Lo primero que hay que hablar es acerca de las variables que intervienen en la visión. Hemos de hablar del tamaño. Evidentemente, cuanto más grande es un objeto, más fácil es de ser percibido visualmente. La segunda variable tiene que ver con la luminancia y en este caso nos estamos refiriendo a la cantidad de luz que es capaz de percibir el ojo humano. En tercer lugar hablamos del contraste y nos estamos refiriendo fundamentalmente a la diferencia entre la forma y el fondo. Luego veremos los tipos que existen. Y por último nos referimos al tiempo, de tal manera que para poder percibir requerimos tiempo. Veamos cada uno de estos elementos, de estas variables, con detalle. Empecemos en primer lugar por el tamaño del objeto. Hay que tener presente que cuando hablamos del tamaño del objeto, tenemos que tener presente que hablamos del factor más importante. De hecho, cuando nosotros reducimos, por ejemplo, un cuarto de la distancia con un objeto, estamos ampliando el tamaño de ese objeto en la retina 4 veces. En segundo lugar, recordemos que hay un principio básico de carácter inconsciente que todos utilizamos y es que aumentamos el tamaño también reduciendo la distancia. Por lo tanto, a partir de ahí, saber que esa es una de las estrategias que suele emplearse a la hora de tener dificultades perceptivas. El tercer elemento es el que tiene que ver con la facultad del ojo para percibir los objetos y sus detalles. Ese hecho es el que nosotros llamamos agudeza visual. La agudeza visual no es otra cosa que la capacidad perceptiva que tenemos para distinguir, para discriminar entre objetos y los detalles que estos los componen. Además del tamaño, estamos hablando de la luminancia. Bien, la luminancia, como antes apuntaba, es la cantidad de luz reflejada que nos llega al ojo. Evidentemente, esa luz se refleja en una superficie. ¿Qué ocurre? Que la cantidad de luz depende fundamentalmente, en primer lugar, de la intensidad de luz emitida y, en segundo lugar, de la proporción de luz reflejada que llega a nuestro ojo. Y esa intensidad depende evidentemente de la fuente lumínica, y ahí estamos hablando de la iluminancia, y la proporción de luz reflejada depende en gran medida de la capacidad de absorción o de reflejo que tiene ese objeto, que hace que ese rayo de luz incida sobre nuestro ojo. Por lo tanto, hay que distinguir entre luminancia e iluminancia. La luminancia es la cantidad de luz reflejada sobre un objeto que percibimos y la iluminancia la cantidad de luz emitida. Hablemos ahora del contraste, de la tercera de las variables, el contraste de luminancia. Bien, cuando tenemos un contraste bajo, podemos encontrarnos con un objeto con la misma luminancia que el fondo. Quiere decir que cuando el fondo y la forma tienen una capacidad de absorción semejante, tenemos un contraste bajo. Por el contrario, nos podemos encontrar con un texto con alta legibilidad si el contraste entre el fondo y la forma disminuye. En esta imagen que estamos mostrando vemos la diferencia de contraste entre las letras de la izquierda y de nuestra derecha. Las de la derecha, como vemos, la forma se distingue claramente del fondo, mientras que en las de la izquierda la diferencia entre fondo y forma es muy reducida. Evidentemente, el color ayuda al contraste, por lo tanto, a mayor diferencia del color, más contraste. Aquí, por ejemplo, en este puzzle, vemos que las piezas del mismo están mucho más fácilmente discriminadas en aquellas que tienen una forma de color blanco sobre un fondo negro que aquellas que tienen una forma de color blanco sobre un fondo semejante. Evidentemente, cuando hablamos de contraste, estamos refiriéndonos también a contrastes positivos y negativos. Los contrastes positivos son aquellos en los que el fondo contrasta mucho más que la forma, y los positivos en los que la forma es mucho más intensa que el fondo. Por ejemplo, una figura de color blanco sobre un fondo negro, estamos hablando de un contraste negativo, que tiene muchísimo más poder. Cuando hablamos de una forma de color negro sobre un fondo blanco, nos estamos refiriendo a un contraste positivo, que es el que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros escribimos habitualmente.
Bien, otro de los elementos es tener presente que hay una relación claramente proporcional entre el contraste, la agudeza visual y la luminancia. ¿Qué quiere decir? A más contraste, a más luminancia, mejoramos la agudeza visual. Y esas son variables de carácter cualitativo que hemos de tener presente a la hora de manejar la capacidad perceptiva de una persona con un déficit visual. Bien, por último, también tener presente que a mayor contraste, mejor rendimiento en ambos ojos. Por lo tanto, el contraste es un facilitador del rendimiento visual. Otro elemento es el tiempo que decíamos. Evidentemente, cuando hablamos de tiempo, estamos refiriéndonos a aquel que es necesario para percibir. Una visión rápida, a primera vista, requiere siempre más luz. Por ejemplo, un partido de ping-pong requiere más luz que un partido de tenis, porque la visión, la capacidad perceptiva de la pelota y de los jugadores golpeando la misma es mucho más rápida que el de los tenistas golpeando una pelota de tenis. Y esa es una variable que hemos de tener presente. Cuando queramos hacer un vistazo rápido sobre un objetivo requeriremos más luz que cuando queramos hacer un vistazo global sobre un entorno. El color. Bien, a la hora de hablar del contraste del color tenemos que tener presente fundamentalmente una serie de elementos. En primer lugar, la longitud de onda reflejada por un objeto, que se mide en términos de nanómetros. Es importante saber que la longitud de onda va a repercutir sobre la capacidad de percepción de ese color. En segundo lugar, la iluminación que lo alcanza. Esa iluminación que alcanza el color puede ser o solar, o incandescente, o fluorescente. Evidentemente, en función del tipo de iluminación podemos tener más o menos contraste. La iluminación solar es idónea, pero produce en ocasiones serios problemas de adaptación. La incandescente tiene problemas a la hora de producir sombras y tiene un enorme potencial calorífico. Y la fluorescente, a día de hoy, con las novedades en este sentido, suele ser una mucho más eficaz, sobre todo para tareas de carácter global. También, evidentemente, influye la superficie que rodea ese color porque genera más o menos contraste. Por último, la adaptación. La capacidad adaptativa que tiene el observador, aquella persona que está mirando el color, va a influir sobre su percepción. Quiere eso decir, si tiene problemas o no para adaptarse a la cantidad de iluminación y de luminancia que procede de ese contraste del color. Sabemos que los colores se pueden clasificar fundamentalmente en primarios o denominados aditivos, que esencialmente son el verde, el rojo y el azul, y luego la combinación de los mismos, lo que nos da pie a lo que llamamos colores secundarios o sustractivos, y que generan o son producidos de la combinación de los anteriores, que puede ser, por ejemplo, el amarillo en la combinación de rojo y verde, el cian en combinación del azul y del verde, etcétera, etcétera. La combinación de los colores nos puede servir en un momento determinado para resolver los problemas de contraste y, por lo tanto, de rendimiento visual de las personas. Hablemos por último de la iluminación. Hay que tener presente que a más luz no vamos a tener más agudeza visual, porque podemos tener un efecto de deslumbramiento, por lo tanto la luz hay que graduarla. Eso supone un abordaje individual, quiere decir, en función de las características de la persona, de su capacidad perceptiva, habrá que tener presente cuánta luz necesita y, en segundo lugar, qué podemos hacer para poder filtrar esa luz. A menor luminancia, menor sensibilidad al contraste. Quiere eso decir que cuanta menos luz haya, evidentemente el contraste será menor. Pero ahora bien, no nos olvidemos del anterior. Un exceso de luz puede ser tan dañino como un defecto de la misma. Los tipos de iluminación, antes lo apuntábamos. Podemos tener la luz natural, que es variable en función de las horas del día y que repercute en la capacidad adaptativa. La luz artificial, que puede ser incandescente, fluorescente o global, que es la mezcla de luz natural y luz artificial. Por último, la adaptación a la luz y a la oscuridad. Sabemos que los conos y los bastones, que son elementos que se encuentran dentro del ojo, son los principales receptores de la luz. Los bastones tienen mayor sensibilidad a las bajas intensidades de iluminación y, por lo tanto, se emplean fundamentalmente en bajas condiciones o durante la noche. La pupila, de hecho, se adapta atendiendo a esa cantidad de luz. Es aquella que regula la luz que fluye sobre nuestra retina. Y por último están los conos, que son los encargados de la luz diurna. De ahí que podemos hablar de adaptación escotópica o fotópica. La escotópica es la encargada de reaccionar a la oscuridad. El tiempo de reacción medio suele estar entre 10 o 15 minutos de adaptación. Los responsables son los bastones y su déficit
Es lo que nosotros denominamos la ceguera nocturna. Gente que con altas condiciones de iluminación funciona bien, pero con baja iluminación tiene dificultades para llevar a cabo tareas de la vida diaria. La fotópica, por el contrario, es aquella que se realiza de día. Suele tener términos de duración de adaptación entre 2 y 6 minutos. Los responsables son los conos y el elemento negativo es el deslumbramiento, la capacidad de adaptación a esa alta iluminación ambiental. Por lo tanto, cuando hablamos de deslumbramiento nos estamos refiriendo a la incidencia de la alta intensidad luminosa que puede ser superior a lo que puede soportar nuestra capacidad adaptativa y depende del brillo, del tamaño, de la posición, del contraste y también del tiempo que estamos sometidos a esa alta iluminación. Por lo tanto, podemos tener dos tipos de deslumbramiento: el directo, que es el más molesto, que es incapacitante, irreversible, o el indirecto, que es aquel que viene reflejado sobre una superficie. Para poder combatir esta serie de elementos podemos utilizar en exteriores filtros de absorción que pueden ser selectivos o genéricos, o por otro lado utilizar elementos que disminuyan ese deslumbramiento, como puede ser en interiores ocultar las fuentes de luz a través de rejillas, o el utilizar recubrimientos acabados mates en techos, paredes, o evitar fuertes contrastes de iluminación entre la tarea y el fondo. Estas son soluciones fáciles e inmediatas que nos pueden ayudar a combatir el fenómeno del deslumbramiento y de la adaptación. Muchas gracias.